El fiscal a cargo del siniestro de Germanwings revela en un estremecedor relato cómo el copiloto evitó en 2 ocasiones que el capitán pudiera salvar la aeronave. Valiéndose de las nuevas medidas de seguridad, el copiloto bloqueó en al menos 2 ocasiones la cabina, dejando por fuera al capitán. Hipótesis de expertos apuntan a que el copiloto de Germanwings se suicidó. Diario alemán asegura que copiloto Andreas Lubitz sufrió de depresión y ansiedad. La Fiscalía General solicitará la extradición del empresario colombiano Víctor Maldonado, quien fue capturado en España. Arranca toma de posesión a bienes de Víctor Maldonado para responder a víctimas. Alarma en la Corte Constitucional por tutela gemela a la del caso Pretelt. Por crisis en la justicia renuncian 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Severo régimen disciplinario y de inhabilidades tendrán los magistrados de las altas cortes en el proyecto de equilibrio de poderes. Ante pésimo rival, Colombia golea. Eliminada selección sub-17 de Suramericano de Paraguay. Con un homenaje a Lucho Bermúdez, inicia en Bogotá la celebración del Día Internacional del Teatro. Al final de la emisión los espero con este musical y con la programación para que disfruten el arte en las tablas. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Nueva peluqueada al proyecto de equilibrio de poderes. 2. Comienza a verse la mano costeña de la ministra Natalia Bello en la cartera de transporte. 3. Encuesta sobre alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En un estremecedor relato, el fiscal francés Gauvin, quien investiga el siniestro de Germanwings, reveló hoy cómo las grabaciones de la caja negra prueban que de manera deliberada el copiloto chocó la aeronave con 150 personas a bordo e impidió en más de una ocasión que el capitán pudiera entrar a la cabina para evitar la tragedia. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Donc ça veut dire qu'a priori le copilote était donc vivant. Des alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol. Et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment, comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer. Juste avant l'impact final, on entend vraisemblablement ce qui peut être le bruit d'un premier impact sur un talus. Je pense que les victimes ne se sont rendues compte qu'au dernier moment, au tout dernier moment. Puisque, je termine, puisque dans la bande audio qu'on écoute, les cris interviennent que juste dans les derniers instants, juste avant l'impact. Una videoguía de la compañía francesa Airbus sobre los procedimientos y las medidas de seguridad de las puertas de las cabinas en los aviones A320 es la clave para explicar por qué el piloto no pudo entrar a la cabina para evitar la tragedia de Germanwings en los Alpes, que acabó con la vida de 150 personas. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad requeridas para los vuelos internacionales cambiaron. Las nuevas exigencias incluyen puertas blindadas en aviones de más de 50 personas, la utilización de tecnologías digitales y mejores cerrojos electrónicos que buscan dar mayor seguridad a los pilotos en la cabina. Por ese motivo, cuando una persona quiere ingresar a la cabina de mando de un avión, debe contar con la aprobación de quienes están adentro. Aunque la persona que quiere entrar conozca el código de seguridad que se ingresa en el panel que está afuera de la cabina, no podrá hacerlo, pues el nuevo sistema depende enteramente del piloto y si éste decide accionar el switch de seguridad y ponerlo en modo de bloqueo, la puerta, los códigos e incluso las claves de emergencia quedarán bloqueadas por 5 minutos. Así se explica en el video institucional de la compañía Airbus, la misma que fabricó el A320 de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses, en su capítulo sobre ingresos de emergencia a la cabina. The purser calls the captain through the interphone. Captain, it's Sully. But there's no answer from the captain. So the purser tries another way of contacting the cockpit crew, requesting entry by pressing the # key on the code pad. The buzzer sounds for 3 seconds in the cockpit.
but still no reaction from the cockpit crew side, so the purser tries another call on the interphone. Obtaining no response, she decides to use the emergency access procedure. On the code pad, she enters the emergency code, then presses the hash key. This triggers the timer for 30 seconds. The green LED on the code pad flashes, indicating imminent unlocking. In the cockpit, the buzzer sounds continuously, and the open light flashes, also indicating imminent unlocking. When the elapsed time is over, with no action from the cockpit crew, the door goes into unlocking sequence for 5 seconds. The green LED on the code pad remains steady. The open light comes on for 5 seconds. The purser now has 5 seconds to enter the cockpit. Es decir, que si el avión comenzó a descender abruptamente, el piloto que estaba fuera de la cabina, aunque usó la clave de emergencia, debió esperar 5 minutos a que se desbloqueara el procedimiento de encierro. Luego, esperar otros 30 segundos a que se desbloqueara la puerta para intentar entrar a la cabina y rescatar el avión, siempre y cuando desde adentro el copiloto no volviera a renovar el procedimiento de bloqueo con el switch que tiene a la mano, pues eso activaría el protocolo de encierro por otros 5 minutos. En consecuencia, evitar la tragedia del GW9525 era casi imposible para el piloto que estaba afuera, pues la caída del avión duró 8 minutos y el copiloto sí activó el switch de bloqueo en al menos 2 ocasiones. Sin embargo, sí se pudo incurrir en una violación a los protocolos de seguridad, pues las nuevas normas también ordenan que en la cabina siempre debe haber mínimo 2 personas. Así, si el piloto quiere salir, debe llamar a otro miembro de la tripulación para que se quede en su lugar, acompañando al copiloto. Para el presidente de la Asociación de Aviadores Civiles, capitán Jaime Hernández, el caso del vuelo GW9525 de la aerolínea de bajo costo Germanwings se trata de un suicidio del copiloto. Este último giro que dio la investigación de la tragedia aérea ha suscitado varias versiones. La que más se acerca, según el experto y presidente de la Asociación de Aviadores Civiles, es que se trató de un suicidio. La única forma en que el capitán no haya podido entrar es porque el otro capitán, el copiloto que estaba dentro de la cabina, bloqueó y negó el acceso del capitán por vía electrónica, anulando la clave para ingresar a la cabina. El capitán Hernández explicó que es normal que uno de los pilotos salga de la cabina al baño y que el diálogo entre ambos sea permanente. Según Hernández, las puertas de las cabinas de alta seguridad se hicieron para evitar tragedias, pero casos como el del vuelo de Germanwings demuestran que el riesgo sigue existiendo. Todos los vuelos hay un riesgo, pero ese riesgo se minimiza al máximo por la labor de la tripulación, los auxiliares de vuelo, los pilotos. Expertos señalan que esta tragedia quedará en el historial de la aeronáutica mundial y obligará al sector a revisar algunas prácticas. El diario alemán Der Spiegel reveló que el copiloto de la nave de Germanwings, Andrea Lubitz, tuvo episodios de depresión y ansiedad y además estuvo inactivo por 6 meses. Andreas Lubitz, de 28 años, nació en Montau, en Alemania, y comenzó a entrenarse como piloto en el 2008. Andreas war ein sehr netter junger Mann, der hier seine Ausbildung gemacht hat, der Mitglied im Verein war. Lustig, vielleicht manchmal ein bisschen ruhig, aber ansonsten ein Junge wie viele andere, die wir hier haben, auch. El diario alemán Der Spiegel narró que en 2009 Lubitz tuvo problemas depresivos y de ansiedad. Él se había tomado un tiempo en su carrera de piloto hace unos años y fue tratado por depresión. En el 2013 ingresó a Lufthansa para su filial Germanwings. Tenía solo 630 horas de vuelo, por lo que expertos de medicina de aviación consideran que el piloto de mayor experiencia no debió darle la complacencia de manejar la aeronave. El piloto no debe estar afuera con un copiloto de 630 horas de vuelo. También aseguran que para concretar el fallo deben hacer una necropsia psicológica para saber cuál fue el desempeño y comportamiento del copiloto. 3 días antes se estudia dónde durmió, cómo, qué comió, qué consumió, cuáles fueron sus actividades, o sea, hasta el desayuno se le mira. Sin embargo, Barrientos señala que no se pueden descartar otros diagnósticos del copiloto que lo hayan incapacitado para controlar el vuelo. El fiscal Eduardo Montealegre anunció esta noche el inicio del trámite para solicitar la extradición del empresario Víctor Maldonado, principal inversionista del fondo Premium e implicado en el caso Interbolsa, capturado en España. El fiscal general señaló que la unidad de crimen organizado de España hizo efectiva en la ciudad de Madrid la captura del empresario Víctor Maldonado, en cumplimiento de la circular roja de Interpol que fue expedida en días pasados. La Fiscalía General de la Nación procederá inmediatamente a solicitar la extradición a Colombia. El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que con base en un tratado entre Colombia y España se solicitará la extradición de Víctor Maldonado.
que permite la extradición cuando se trate de casos de defraudación o malversación criminal de caudales privados. Manifestó que no afecta a la doble nacionalidad. Eso no sería obstáculo, la nacionalidad española, para efectos de que proceda la extradición. De otra parte, anunció que se reactivará el proceso penal. Va a reiterar la solicitud de imputación en Colombia para Víctor Maldonado. Por su parte, el abogado de Víctor Maldonado en Colombia señaló que ante las autoridades de España buscarán demostrar que se trata de una supuesta persecución. Daremos todas las explicaciones para demostrar que Víctor Maldonado no tendría garantías en un juicio en Colombia. Eso puede significar que no lo extraditen. Dijo que como ciudadano español no puede ser enviado a Colombia. Es que deportación, con el debido respeto de la autonomía española, no puede haber, porque Víctor es un ciudadano español con ciudadanía previa a la comisión de los delitos. Otra de las alternativas es que en España se investigue por esos mismos hechos a Víctor Maldonado y allí se adelante un juicio en su contra. El agente interventor del Fondo Premium, Alejandro Rebollo, reveló esta noche que ya están bajo custodia más de 150 bienes de los promotores del fondo, la gran mayoría de ellos de propiedad de Víctor Maldonado. Son 150 bienes de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, que decretó las supersociedades y que se encuentran bajo toma de posesión del interventor para su posterior remate. Bienes inmuebles que están en todas partes del país, en Bogotá, en la Sabana, en la costa atlántica, en Cartagena, en San Andrés, Armenia, el norte del Valle, en fin, en diferentes sitios, en los llanos orientales también hay bienes inmuebles de un valor que puede ser bastante considerable. Son 340.000 millones de pesos que reclaman más de 1.000 víctimas de este caso. Prever cubrir todo el valor de las reclamaciones pues es un poco apresurado. Yo creería que en la medida en que uno pueda minimizar la pérdida, habrá logrado el objetivo final. Desde luego, el gran objetivo es cubrir todo. El agente liquidador e interventor pondrá en conocimiento a la Fiscalía una serie de presiones que ha recibido por parte de la familia de Víctor Maldonado para evitar precisamente la toma de posesiones de sus bienes. Una tutela que pretende tumbar una millonaria condena interpuesta a una empresa petrolera por incumplir un contrato puso en alerta a la Corte Constitucional, que hace un seguimiento detallado del caso por sus coincidencias con el caso de Fidupetrol, que genera un escándalo en torno al magistrado Jorge Pretel por un supuesto caso de soborno. El caso fue detectado por una comisión de magistrados auxiliares que hacen un barrido de los procesos de tutelas tras el escándalo que sacude a este tribunal. El recurso llegó a la Corte Constitucional para su revisión procedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que la rechazó por improcedente. La tutela fue instaurada por representantes de la empresa Alan Corp, dedicada a prestar servicios a petroleras, y pretendía tumbar un laudo arbitral que la condenaba a pagar 22.000 millones de pesos a otra firma del sector por incumplir un contrato de perforación de un pozo en el Alto Magdalena. El caso, radicado con el código T4051738, fue seleccionado en una sala integrada por los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio el 31 de octubre del 2013. La sala aceptó la insistencia para revisar la tutela que había presentado el mismo Rojas, y en un posterior sorteo el proceso le quedó al mismo magistrado Rojas. El proceso sigue vivo y está en este momento para fallo en el despacho de la magistrada Marta Sáchica, quien reemplaza a Rojas luego de su salida del alto tribunal tras haber sido anulada su elección por el Consejo de Estado. La Fiscalía, en un operativo contra una red de microtráfico y drogas sintéticas, capturó al esposo de una abogada auxiliar del despacho del magistrado Jorge Pretel. Se trata de Fernando Andrés Peláez, esposo de Natalia Huertas Torres, quien se desempeñaba como auxiliar y mano derecha en el despacho del magistrado Pretel. El detenido, según las investigaciones, sería uno de los principales cabecillas de la banda conocida como Los Sintéticos y que distribuía estupefacientes que eran traídos desde Europa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, María del Rosario González y Jesús Valruten, presentaron renuncia ante la Sala Plena de la Corporación motivados por la crisis que ha desencadenado en la justicia el escándalo en la Corte Constitucional. En un comunicado, la Corte Suprema hizo oficial la renuncia de la magistrada María del Rosario González, que integra la Sala Penal, y de su colega Jesús Valderruten, de la Sala Civil. Aunque ambos esgrimieron motivos personales para separarse de sus cargos, también expresaron preocupación por el clima de desconfianza hacia la justicia, posición que fue compartida por los demás miembros del alto tribunal. La magistrada González pidió hacer efectiva su renuncia a partir del próximo 1 de junio, 23 días antes de cumplir su periodo de 8 años. Valderruten sale de la Corte a la mitad de su
su periodo. Sus dimisiones solo serán analizadas hasta la próxima sesión de sala plena, o sea, en 2 semanas. Sin embargo, desde ya, los magistrados de la Corte Suprema le pidieron a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía que ejerzan sus funciones con celeridad, rigor y eficiencia frente a las investigaciones que adelantan por el escándalo que envuelve a la Corte Constitucional por un caso de un supuesto soborno. Según la Corte, estos hechos causan un impacto negativo en la credibilidad del sistema judicial. El proyecto de equilibrio de poderes contempla regímenes severos para los magistrados de las altas cortes, con aumento de los requisitos y en la forma de elección, así como en las inhabilidades para cuando dejen el cargo. Los senadores Claudia López y Carlos Fernando Motoa revelaron a CMI los detalles de la ponencia que presentaron a consideración de la Comisión Primera del Senado. La ponencia para el proyecto de equilibrio de poderes, concertada entre el gobierno y los senadores, contempla cambios radicales en el régimen de los magistrados de las altas cortes. Para ser magistrado se requerirá de una experiencia mínima de 20 años. Duplicamos la experiencia. Tendrán que llegar gente con 20 años de trayectoria, no 10, sino 20 años de trayectoria. Los magistrados serán seleccionados por concurso de méritos. La sociedad podrá intervenir, las hojas de vida estarán a disposición de la ciudadanía 30 días para que verifique, habrá audiencia pública. Los magistrados tendrán el régimen disciplinario igual al de los demás funcionarios públicos. Que el régimen aplicable a los magistrados es el mismo a los servidores públicos, en lo penal, lo disciplinario y lo fiscal. Los magistrados tendrán juicio político y disciplinario en el Congreso y penal en la Corte Suprema. La Comisión de Aforados tendrá 30 días para acusar por indignidad política y el Congreso tendrá 30 días para destituir o no destituir, suspender o no suspender. Los magistrados tendrán una prohibición de 5 años para litigar ante su propia corte. Así que se establece la prohibición de que en 5 años no pueda un magistrado de la alta corte actuar, litigar, defender intereses de cualquier particular ante esa corte en la cual trabajó. La justicia está en una crisis y necesita medidas prontas y oportunas para protegerla. Esta reforma del equilibrio de poderes lo que busca es permitir que no se ejerza un poder público por encima de otro poder. Para el caso del magistrado Jorge Pretel, los ponentes dicen que la vía más rápida sería suspenderlo desde la comisión de acusación en las próximas semanas. El magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, criticó la creación de la Comisión de Aforados que será introducida en la reforma constitucional al equilibrio de poderes para investigar a los magistrados y al fiscal general. El magistrado Gómez dijo que la falta de un juzgamiento adecuado mina la credibilidad de los jueces y su prestigio. En la mente del ciudadano raso lo que queda es la idea de que las personas que van a las altas cortes son delincuentes. Sin embargo, la nueva figura, señaló, es un atentado contra la independencia de los jueces. Porque ese tribunal de aforados va a atentar directamente contra la independencia de los jueces. Destacó la intervención del presidente para enfrentar la crisis en la justicia. Yo destaco que el presidente ha tomado una posición demócrata. A juicio del magistrado Gómez, es innecesario modificar la Constitución para adecuar la justicia. Basta con reformas legales. Durante la cumbre de municipios, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que en el escándalo del magistrado Jorge Pretel se debe investigar a todos los involucrados, incluido el fiscal Eduardo Montealegre. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que frente a las graves denuncias que está enfrentando el país con relación a la justicia, no solo se debe investigar a los magistrados, sino también al fiscal general de la Nación. Varios funcionarios, varios magistrados de la Corte Constitucional y el fiscal general de la Nación, esos hechos deben investigarse, juzgarse y sancionarse. Asimismo, insistió el procurador Ordóñez que para romper el cordón umbilical entre la justicia y la política, el presidente no debería tener facultades para ternar a los aspirantes a fiscal ni a tribunal de aforados. Yo creo que el presidente no debe tener facultades para hacer ternas en las cuales se elijan magistrados. También agregó que los aspirantes al Tribunal de Aforados deberían ser personas mayores de 65 años que no tengan futuras aspiraciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe en el que revela que algunos de los agentes de la DEA en Colombia habrían participado en fiestas sexuales pagadas por narcotraficantes. El informe de 139 páginas involucra a varios agentes activos en fiestas durante el 2005 y el 2008 en países que no especifica. Sin embargo, un funcionario del gobierno citado por The Washington Post asegura que dichas reuniones se dieron en Colombia. De acuerdo con las investigaciones, los agentes y las prostitutas se daban cita en edificios gubernamentales, donde ellos guardaban sus computadores, teléfonos celulares y otros equipos. El presidente Juan Manuel Santos inició con el general en retiro Jorge Enrique Mora una visita a las bases militares para explicar a las tropas los avances en los diálogos de paz.
El presidente Juan Manuel Santos, en compañía de los negociadores plenipotenciarios del proceso de paz, el general en retiro Jorge Enrique Mora, Óscar Naranjo y el ministro de Defensa, estuvieron en la base aérea de Río Negro, donde hablaron con las tropas. Les explicaron los avances de los acuerdos alcanzados hasta ahora con las FARC. A pensar en el fin del conflicto sin miedo, porque son ustedes los que han permitido la supervivencia de nuestra democracia y son ustedes los que han permitido que estemos sentados en la mesa. Si ustedes sigan en esa tónica, nosotros en La Habana, el equipo de gobierno, estará plenamente identificado con sus angustias, con sus aspiraciones. Por su parte, el general en retiro Óscar Naranjo dijo que con la firma del acuerdo hasta ahora inicia una nueva campaña a fondo para evitar que el vacío que deja las FARC no sea llenado por delincuentes de cualquier naturaleza y pelambre. La Secretaría de Educación de Cundinamarca suspendió por 6 meses la licencia del Colegio Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo en Cundinamarca por el caso de matoneo que desencadenó en el suicidio del joven Sergio Urrego. La resolución de la Secretaría de Educación del departamento determinó que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre privó del servicio educativo a Sergio Urrego, joven que se suicidó en agosto de 2014 tras decirle a amigos y familiares que fue víctima de matoneo por su condición sexual en la institución. Suspende la licencia provisionalmente por 6 meses. El colegio fue intervenido y aunque los estudiantes seguirán recibiendo clases, si no se actualizan sus manuales de convivencia, podría ser cerrado. Si no se ha cumplido con lo exigido, puede revocarse la licencia de funcionamiento. La resolución también impuso una multa de 32 millones de pesos. Las directivas del Gimnasio Castillo Campestre podrán interponer recurso de reposición a la decisión. El saliente presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, anunció una reducción en el pago de dividendos para los accionistas de la compañía como consecuencia de la crisis que viene presentando el sector. Menores dividendos recibirán los accionistas de Ecopetrol al pasar de 260 a 133 pesos por acción de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas. Se repartirán 70% de las ganancias que totalizaron 7,8 billones de pesos en 2014 menores a las registradas en 2013. La reducción se dio como consecuencia de la crisis que afronta el sector. Reciben muy bien el plan de ajuste, las medidas que se toman por parte de la compañía y un aspecto muy importante pues es el nuevo plan estratégico que ya le corresponderá a la Junta. La Nación como socio mayoritario recibirá 5.5 billones de pesos, mientras los minoritarios 688 mil millones de pesos. Se anunció un aumento de las reservas presupuestales por aumentar el capital, el cual fortalecerá el patrimonio de la compañía. Se capitaliza quedando al final con un capital social de 25.3 billones de pesos. Frente al escándalo de corrupción en el caso de Petro Tiger, Ecopetrol afirmó que el mismo no afectó los balances de la compañía. Aquí lo que se sabe hasta el momento es que son pagos de terceros a funcionarios de la empresa, pero que no compromete la integridad de los estados financieros de Ecopetrol. En el marco de la Asamblea de Accionistas se dio la despedida del presidente Javier Gutiérrez, quien le dará paso a Juan Carlos Echeverry. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,17% a 1.300 unidades. La acción que más se valorizó en la jornada fue Coltejer, 3,95% a 1.975 pesos. El título que más se desvalorizó fue Canacol Energy, 3,15% a 6.140 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol, al movilizar 29.024 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar subió 16 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.551 pesos con 30 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.440 pesos y la venden en 2.460 pesos. Un euro cuesta 2.784 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.40. El azúcar se transó en 12,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.995 pesos. La selección Colombia humilló a Bahrein en su propia casa. Ya volvemos. Luego de 5 siglos es sepultado el polémico rey inglés Ricardo III. La interesante historia después de comerciales desde el Teatro Colsubsidio, cuando celebraremos el Día Internacional del Teatro a ritmo de Lucho Bermúdez. Hola, muy buenas noches. Hoy me encuentro en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, donde desde ya se comienza la celebración del Día Internacional del Teatro con un homenaje a Lucho Bermúdez. Y en diferentes puntos de la capital habrá obras para disfrutar del arte en las tablas.
Desde 1961, el 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro, ese arte que es reflejo y entrañas de quienes hemos sido, somos y seremos. En todo el país diferentes compañías mostrarán sus piezas más emblemáticas. Es el caso de Chiminigagua, que hoy presentó escenas musicales a Lucho Bermúdez. La idea de esta presentación precisamente para recordar al maestro Lucho Bermúdez, que fue uno de los grandes personajes de la música colombiana y que de una y otra manera la gente ha venido olvidándose de este personaje que ha hecho mucho en la música. En Bogotá la celebración se expande por el territorio capitalino. Tirambo Teatro en Galerías y Teusaquillo le va a regalar boletas a toda la gente que llegue disfrazada en términos de teatro, con su antifaz. En el Teatro Libre, que vamos a hacer la conmemoración mañana, y en el homenaje a Ricardo Camacho, vamos a tener Crimen y Castigo a las 7:30 de la noche. Mañana, el Día Internacional del Teatro, es una invitación a reír, llorar, reflexionar y hasta cantar. Candelaria busca posicionarse como un referente cultural de la capital. En ese sentido, han inaugurado una galería urbana. Hoy se lanzó este proyecto que busca convocar artistas para que creen patrimonio vivo a través del desarrollo de obras al aire libre para deleitar a los transeúntes. Son 100 obras que van a estar ya no de manera caótica y desordenada, sino en una cosa que tiene formación, curaduría. 130 bicicletas se han dispuesto para recorrer el espacio urbano y la galería urbana en la que se convertirá la Candelaria. El espacio público ya revitalizado, ya más divertido. Esta es una localidad familiar y queremos que la cultura sea parte de la cotidianidad de la familia. Y es que en estos últimos años también se ha mejorado la calidad paisajista y ambiental de la localidad. William Shakespeare lo describió en su obra como un tullido, jorobado y hombre de poca gracia. Y son muchas las historias que se entretejen alrededor de este personaje, el rey inglés Ricardo III, que luego de 5 siglos, hoy finalmente fue sepultado con todos los honores de un monarca. Después de que en el 2012 hallaran los restos de Ricardo III en un parqueadero de Leicester, se hayan realizado los pertinentes estudios de ADN, su reconstrucción facial, hasta hoy, 5 siglos después, se le otorgó un digno funeral con miembros de la familia real en una ceremonia pomposa. Un deseo que desde hace muchos años los ricardianos buscaban para lavar la imagen de este joven rey que solo gobernó 2 años. Evidentemente el alcalde quiere 100.000 nuevos turistas, evidentemente esto le conviene a la reina Isabel II, que manda un mensaje muy especial, evidentemente confluye la iglesia anglicana y la iglesia católica, no hay que olvidar que Ricardo III era católico. Cuenta la historia de Shakespeare que Ricardo III embaucó a sus sobrinos para después matarlos y convertirse en rey de Inglaterra, pero también las leyendas relatan que fue un excelente político, guerrero, incluso creó el principio de inocencia en acusación penal. Shakespeare lo pinta como un personaje ambicioso, celoso, hipócrita, avariento de poder, pero al mismo tiempo un genio. Es increíble la capacidad que tiene, según Shakespeare, de fingir, que es típica de un político. Un personaje enigmático del siglo XV, controvertido pero fascinante para la historia, y tal vez por eso fue inspiración muchos años después para Shakespeare. Es el lector quien va a elegir si se queda con la versión shakespeariana de este ser ambicioso y repugnante y jorobado, pero genial, magnífico, si se queda con la memoria restaurada, política, religiosa, porque ¿por qué no reconocer que un ser como Ricardo III, fascinante y aterrador, es lo uno y lo otro? Hoy me despido desde el Teatro Colsubsidio, en donde se inició la celebración del Día Internacional del Teatro a ritmo de Lucho Bermúdez y de la mano del grupo teatral Chiminigagua. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Nueva peluqueada al proyecto de equilibrio de poderes. 2. Comienza a verse la mano costeña de la ministra Natalia Bello en la cartera de transporte. 3. Encuestas sobre alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. La reforma constitucional, llamada de equilibrio de poderes, resultó con un gran promotor que nadie habría imaginado. Se llama Jorge Pretel. Algunas de las mejores cosas que le están pasando a la reforma las está motivando el escándalo surgido con el magistrado Jorge Pretel. Y les voy a explicar. Ante el fracaso de la comisión de acusación para juzgar a los altos dignatarios del Estado,
presidente, vicepresidente, magistrados de altas cortes y fiscal general, en este caso se hizo ostensible la ausencia de un mecanismo efectivo y rápido para resolver una crisis como la originada por el magistrado Pretel. Por iniciativa de los senadores Claudia López, Juan Manuel Galán, Hernán Andrade y Germán Barón, se estableció la conformación de una comisión de aforados de alto nivel que reemplaza la tristemente célebre comisión de acusación para que en un término de 30 días le solicite al Congreso en pleno que suspenda o destituya a cualquier alto dignatario del Estado por un grave hecho de indignidad y que la causa penal la asuma la Corte Suprema de Justicia. Si esta medida se hubiera tomado con anterioridad, no andaríamos en las que andamos. Menos mal que se acordaron mecanismos para la escogencia de magistrados de las altas cortes, como el aumento de requisitos en edad y experiencia para ser magistrados. Además, le pegaron un mordisco a las facultades electorales de las altas cortes. En el caso del procurador, por ejemplo, el sucesor de Alejandro Ordóñez será elegido, como hoy, por el Senado, de terna del presidente y las Cortes. Y el sucesor de Edgardo Maya, como Contralor, será elegido por el Congreso en pleno por concurso público, sin participación de las altas Cortes, como ocurre hoy. A las Cortes solo les queda la Fiscalía, la Registraduría y la Auditoría. El fiscal que suceda a Eduardo Montealegre será elegido con las reglas actuales. Terna del presidente y elige la Corte Suprema. 2. Por fin comenzó a verse la mano de la nueva ministra de Transporte, Natalia Bello, en esa cartera. Fortaleció la cuota costeña. Hoy hay ministra barranquillera del Grupo Char, que es la actual titular, Natalia Bello. Hay viceministro costeño, que es Enrique Nates de Sucre, del grupo de Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, como la ministra. Y a partir de hoy también se suma un cartagenero. Se trata del ingeniero industrial Iván Martínez Ibarra, también de Cambio Radical, quien será el nuevo viceministro de Infraestructura. Reemplazará a Carlos García de Manizales. El nuevo funcionario es actualmente el secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Cartagena, a donde se vinculó como director administrativo desde el año 2013. Por los lados del Ministerio de Salud también hay nueva viceministra. Es la financista Carmen Eugenia Dávila, quien durante varios años estuvo al frente del Fondo de Solidaridad y Garantías FOSIGA. Costeños a Mintransporte y Pastuzos a Minsalud. 3. Clara López del Polo sigue a la cabeza de las encuestas sobre la próxima alcaldía de Bogotá. Una encuesta realizada por Cifras y Conceptos de César Caballero para Caracol Radio y Red Noticias arroja los siguientes resultados. Primero, Clara López con un 22%. Segundo, Rafael Pardo, 15%. Tercero, Enrique Peñalosa, 11%. Cuarto, Francisco Santos con un 11%. Quinto, Marta Lucía Ramírez, 10%. En Barranquilla, Alex Char arrasa. Vean la encuesta. Primero, Char, Cambio Radical, 63%. Segundo, Rafael Sánchez del Polo, 5%. Tercero, Juan García, Uribista, 5%. En Medellín, la gran ventaja es de Alonso Salazar. Vean la encuesta. Primero, Salazar, compromiso cívico del gobernador Sergio Fajardo, con un 17%. Segundo, Eugenio Prieto, liberal, 8%. Tercero, Gabriel Jaime Rico, conservador, 7%. Cuarto, Bernardo Alejandro Guerra, liberal, 6%. Quinto, Juan Carlos Vélez Uribe, uribista, 6%. Sexto, Federico Gutiérrez, partido de la U, 4%. Y en Cali gana Angelino, sin ser aún candidato. Primero, Angelino Garzón, firmas, 15%. Segundo, Roberto Ortiz, liberal, 8%. Tercero, Clara Luz Roldán, partido de la U, 6%. Encuestas muy bajas. La verdad, falta aún mucho tiempo. Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.